importancia para el Islam. Y se decía que si algún infiel llegaba a pisar esa ciudad, iba a perder toda su importancia y toda su prosperidad. Entonces, ¿te imaginas cómo estaban los habitantes de paranoicos? O sea, si llegaba ahí alguien de que no se pareciera a ellos, que fuera un poquito distinto, y tal, me supongo yo que lo encueraban y lo revisaban de todo a todo, ¿no? Así o como le hacen aquí a los pobres inmigrantes, de cántame el himno o algo parecido. Y sin embargo, fue el primer hombre europeo en poner un pie ahí. También pudo llegar ahí, porque te digo, el cuate tenía un don para hacerse pasar por alguien que no era, y eso le sirvió para conocer esos dos lugares. Oye, Pepe, entonces le faltó en esa de las cosas que hizo, o de las, digamos, lo que lo describen como espía, diplomático, etcétera, le faltó ponerle ahí que era también actor, porque aparentemente fue un gran artista del engaño entonces también. Sí, bastante. Y como te digo, esos viajecitos le podían haber costado el pellejo, y en este momento nadie sabría quién es Burton. Ninguno sabríamos, porque la verdad sí es un personaje conocido. En el momento en que lleguemos a sus traducciones, vamos a ver que el tipo es de talla mundial, porque de hecho creo que es la parte que más me agrada de él. La parte del explorador me gusta mucho, pero sus traducciones nos trajeron algo que no le vamos a poder pagar. Después de visitar esta ciudad prohibida que se llamaba Harar, planeó otro viaje por Somalia, otra vez en el Cuerno de África. El Cuerno de África está al oeste, al noroeste. Está como que a la derecha y arribita. Ahí hay un cuernito, y es esa parte donde andaban investigando porque querían saber rutas comerciales, querían ver si se podía sacar un provecho, ya sabes, lo clásico, ¿no? Para esta aventura no iba solo, iba con un hombre llamado John Speke o Speke, y con William Stroya. Ahora, Speke es importante en esta historia, no va a ser la última vez que aparezca aquí, va a ser bastante, bastante importante. Esta expedición por Somalia no les cuajó, porque a los pocos días de haberse internado en el continente, fueron atacados por una tribu. Fueron atacados, Speke fue capturado, Burton le atravesaron una lanza en la mejilla, cosa que le dejó una cicatriz enorme. Si de por sí el tipo ya medía 1.90, tenía el mostacho ese que le llega casi a las rodillas, y todo ese aspecto de militar y de hombre duro, con una cicatriz que le atravesaba la cara, pues imagínate, ¿no? Ya es mucho más imponente el cuate. Al final, Speke logra escaparse y se encuentra con Burton y logran salir de ahí. William Stroya es asesinado, él sí, ahí quedó. Y los británicos creen que esta aventura se malogró por el mando de Burton. O sea, le echaban la culpa a él, que no había hecho bien las cosas, pero ya después de que avanzó la investigación se dieron cuenta de que no fue cosa de él, ¿no? Era algo que no podían prever. Después, Burton, fíjate que aquí encontré cosas encontradas. Hay quien dice que la sociedad, otra vez la Real Sociedad Geográfica de Inglaterra, le encargó que fuese a buscar lo que es el origen del Nilo, que hasta ese momento no se conocía. Y hay otra parte que dice que Burton fue quien convenció a la Sociedad Geográfica de que le dieran el dinero para ir a buscarlo. Ahora, encontrar el
el origen del Nilo para este momento era comparable a llegar al Polo Norte. Era de las cosas que todo explorador quería lograr. Era como que no sé, lo que todo mundo quería, ¿no? Y, y pues obviamente Burton quería quedarse con ese galardón. Él conocía a un par de misioneros alemanes. Uno de ellos se apellidaba Redman y el otro se apellidaba Kraft. Estos hombres fueron los primeros que encontraron el Kilimanjaro y el monte Kenia. En ese momento se creía que África era una planicie eterna, una planicie sin fin, ¿no? Que todo estaba plano, así tal cual. Y estos misioneros alemanes llegan diciéndole que hay un monte, bueno, una montaña que mide casi 6,000 metros, 5,800 metros, y el otro mide 5,100 metros, y pues como que tampoco les creyeron mucho, ¿no? Y también por eso tenían que mandar a alguien a investigar. Y Burton le pide a Speck que lo acompañe, que vaya con él para buscar el origen del Nilo. Convencen a la sociedad geográfica, les dan el dinero y emprenden la aventura, que les va a costar muchísimo, Gregor. Les va a costar, casi les cuesta la vida, sin exagerarte. Sí le sufrieron, y le sufrieron un montón. Fíjate que para las personas que no conozcan mucho lo del río Nilo, Pepe, si me permites, porque estás mencionando que es algo interesante, si me permites leer un poquito de lo que es el río Nilo, ¿sale? Entonces, el Nilo ha sido un símbolo y elemento vivo de la importancia total para el desarrollo de la antigua civilización egipcia y la actual y moderna nación. Para la antigua época, la mayor parte de sus ciudades se encontraban bordeando el valle del río y su rico y majestuoso delta ubicado al norte de Asuán. Y por si alguien no conociera algo en cuestiones de la mitología de este río, es justamente la historia de Moisés, ¿no? Justamente que la historia de Moisés en el río Nilo, yo creo que muchos recordarán eso de alguna prédica que hayan leído o que hayan visto en cuestiones de la historia de la religión del Antiguo Testamento, me imagino. Nuevo, yo estoy perdido en eso no es mi fuerte tampoco. Pero bueno, el río Nilo, súper importante, pues me refiero que es algo que no solo en esa ocasión los fascinaba, sino que actualmente también es algo que básicamente todos los días se pudiera estar hablando de él, sobre todo la gente que lo relacione con la historia de Moisés. Sí, no, era importantísimo, y desde épocas antiguas querían saber dónde se originaba. De hecho, para los egipcios, el río provenía de los dioses. Ellos no se la complicaban, ¿no? Dijeron, si no sabemos de dónde. Porque luego uno se imagina el río Nilo, dices, qué difícil ha de ser encontrar el origen. Pues agarras el río, le das para arriba, que en este caso es para abajo, porque el río Nilo corre de sur a norte, pero dices, pues le das para el lado contrario de donde viene la corriente y llegas al origen, ¿no? Pero pues, no cuenta uno con que hay rápidos, hay cascadas. De hecho, hay una parte donde el río se vuelve una ciénega, una especie de pantano. Hay otra parte donde desaparece un poco, y de hecho son dos ríos, es el Nilo Blanco y el Río Azul. Hay una parte donde se unen, y es una bronca enorme. Los griegos también querían saber dónde se originaba, y hay una historia que Ptolomeo cuenta que el río tiene el origen en las montañas de la luna, una cosa ahí medio poética que resultó ser cierta. Eso es lo más curioso de esta historia. Pero para Burton y para Speck no fue nada sencillo, como ya te dije, este viaje. No iban solos, obviamente. Llevaban 132 hombres, porteadores, que eran los que cargaban, que yo creo que fueron los que se llevaron la verdadera friega, y llevaban un guía que tiene por nombre Sidi Mubarak, que es un esclavo liberto que ayudó a Burton, a Speck y a otros
exploradores más, al doctor Livingstone y a otro del mismo tamaño. O sea, este hombre africano, Sidi Mubarak, neta, fue importantísimo para la historia y no tiene el reconocimiento que yo creo que merece, porque Burton y Speck empezaron a enfermarse y a enfermarse feo. O sea, a los pocos días, ellos empezaron su viaje en julio, el 17 de junio, perdón, en junio de 1857. Ahora, para julio, Speck ya iba montado en un burro, porque ya no podía caminar. Llevaba un mes ahí, o ni un mes, y ya no podía caminar. Y el otro cuate ya le dio una infección en los ojos y se la pasó ciego durante no sé cuántos meses. Y no solo ciego, sino después entró en coma. Ya estaba a punto de morirse. O sea, y luego los porteadores pues, tuvieron deserciones, agarraron las cosas de la expedición y dijeron: si te veo no te conozco. Los robaron. O sea, pasaron las de Caín para poder llegar a una ciudad que era una ruta de esclavos, tal cual, era una ruta que usaban los tratantes de esclavos. Llegaron a una ciudad de la cual ahorita Tabora se llamaba la ciudad, a la ciudad de Tabora. Ahí recuperaron las fuerzas un poco. Ellos iban con la idea de que había un mar interior y creían que de este mar interior era donde surgía el Nilo. Entonces, ellos quisieron atacar el Nilo, el origen del Nilo, no recorriendo como lo que te dije yo, de empezar por el delta y luego ir subiendo, sino dijeron: si ya tenemos informes de este mar interior, vamos a empezar por ahí y a ver si así descubrimos el origen de este río. Ya después de tantos pesares, después de haber pasado por todas esas enfermedades y casi morirse, al final llegaron a un lago que Burton le da el nombre del lago Tanganika, que significa la unión de las aguas. Hay una descripción de Burton, porque también era muy buen escritor, escribió un montón y leyó un montón, obviamente escribía bien, y se desvive hablando del lago, ¿no? Habla de esa línea azul, habla del verdor, o sea, le dice todas las alabanzas que puedas tú imaginarte, y al final remata diciendo: todas las penurias que pasé las podría pasar 2 veces más si este es el pago que obtengo. Lo cual también, la mera verdad, sí me gustó. Porque tú eres igual de romántico, Pepe, por eso a ti te gustan ese tipo de cosas. En ese entonces estaba el romanticismo a todo lo que da, fíjate. Él sí estaba justificado, no como mi ñoñez. Pero bueno. Burton creía que este lago era el origen del Nilo. Dijo: no, tiene que ser, es enorme, porque el lago era enorme, pero no lo podían circunnavegar porque los dos estaban bien jodidos. O sea, no se podían, apenas si se podían mover. Ahora, obviamente los habitantes de ahí, los locales, conocían la zona. O sea, es donde ellos vivían. Y ellos le dijeron a Burton: hay un río que entra en este lago, pero que no sale. Dice: no puede ser el río que tú estás buscando. Dice: porque de hecho ese lago que te hablo, el Tanganika, tiene una profundidad enorme. Es el segundo lago más profundo, creo, del mundo. Tiene una profundidad de 1400 y pico de metros. De hecho, sus aguas más profundas se les llama, bueno, son aguas prehistóricas, no tienen oxígeno, porque el agua llega ahí y no sale, no hay movimiento. Entonces, obviamente no podía ser el origen del Nilo, pero Burton se aferró a que ese era. Ahora, después de esto, se van a un poblado cercano a este lago, y Burton no se podía mover,
pero Speck ya había mejorado un poco, aunque todavía no veía bien, ya veía un poco,